vida, Señor. Ponemos estos minutos en tus manos, a tu iglesia que atenderá el mensaje, y mi vida, tómala como un instrumento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Bien, vamos a continuar con esta porción de la palabra que tiene que ver con los milagros que Jesucristo realizó en este capítulo, registrados por el evangelista Mateo. Y el tema de esta predicación es, a manera de pregunta con signos de interrogación, la motivación del por qué el hombre se acerca a Jesús. La motivación del por qué el hombre se acerca a Jesús. Sin lugar a dudas, Jesucristo es un tema de controversia a lo largo de la historia. Mucha gente se ha acercado a Él, unos para seguirle, otros para criticarle, otros para reprocharle, otros cuestionando su existencia, por decirlo así, pero podemos ver a lo largo de la historia que mucha gente se ha acercado a Jesús por distintas razones, y esta tarde quiere Dios hablarnos a nosotros acerca de cuál es la motivación por la cual las personas se acercan a Jesús, pero también nosotros. ¿Qué es lo que nos motiva a estar cerca del Hijo de Dios? Versículo 14, ahí donde tiene su Biblia, encontramos un pasaje en el cual nos habla del tercer milagro, donde Jesucristo sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Recordemos en el versículo anterior del milagro del siervo del centurión, Jesús llega a Capernaum. Esto nos dice que Pedro pertenecía a la comunidad o al pueblo de Capernaum. Y ahí llega Jesús y encuentra a la suegra de Pedro. También nos habla de que Pedro entonces tenía una familia. Y dice que llega y la encuentra postrada en cama, con fiebre. Nos habla de una enfermedad grave. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Vemos aquí otro de los milagros que Jesús realiza, que solamente Dios puede hacer. Al instante, esta mujer recibe sanidad por parte de Jesús. Y dice que ella se levantó y le servía. Lo que estamos viendo aquí es de que los milagros que Jesús hizo, solamente Dios los podía hacer. Jesús lo hace y la mujer se levanta de manera instantánea y comienza a laborar. Versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos, hermanos? Muchos endemoniados. Y es ahí donde queremos centrar la predicación de esta tarde. El mundo en la actualidad, cuando ve el tema de los milagros, muchas veces lo ve desde el lugar como juez, viendo cómo se lleva a cabo todo el asunto de los milagros. Encontramos a Jesucristo en un momento en el cual, después de llevar a cabo 3 milagros, viene una explicación. La gente se acerca con él, obviamente. Al ver que comenzaba a hacer milagros, la gente veía y creía que él tenía algo extraordinario y comenzó a seguirlo. Vamos a Juan capítulo 9, versículo 13. Y vamos a ver cómo las obras de Jesús eran de una procedencia divina, innegable de que era el Hijo de Dios. Entonces mucha gente comenzó a seguir a Jesús. Era evidente que después de lo que estaba realizando, la gente comenzara a seguirle para ver qué podía encontrar. Dice Juan 9:13, llevaron ante él, ante los fariseos, aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Aquí encontramos que Dios sana a un joven que nace con ceguera, nace así sin poder ver. Versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Este joven, cuando vienen los fariseos para cuestionarle cómo había sido el hecho, le dice, pues yo no sé. Solamente él batió el lodo y me lo puso en los ojos y veo. 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, hablando de Jesucristo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Sabe que los
milagros de Jesús trajo o produjo en los religiosos cuestionamientos? Porque tenían que respetar el día de reposo, y Jesús hizo ese milagro en el día de reposo. 20. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Era evidente el poder de Jesucristo como el Hijo de Dios. Era innegable que Él era Dios, que Él es Dios, que tenía poder divino y que Él había hecho algo extraordinario con este joven. Versículo 30, vamos adelante. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué extraordinario. Mientras los fariseos preguntaban que si observó el día de reposo o no, ellos dicen: ¿saben qué? Yo no sé si para ustedes es relevante eso. Yo lo que sé es de que hizo una maravilla con mi hijo. Hizo un milagro, dice el versículo 30. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Médicamente no se podía explicar lo que haya pasado. Pero es innegable cuando Jesús hizo el milagro con este joven. Si este no viniera, 33, si este Jesús no viniera de Dios, nada podría ser. Y ahí está. Jesús haciendo un milagro, la gente no aceptándolo, pero dice aquí la palabra: si Jesús no fuera el Hijo de Dios, Él no hubiera hecho lo que hizo. Era innegable. Mateo 22, encontramos que el poder de Jesús, su sabiduría iba más allá de la mente humana. Estamos teniendo un poco de introducción a lo que vamos a ver, hermanos, porque es muy importante saber cuál es la motivación. La gente, al ver lo que estaba pasando con Jesús en su vida, se quedaba perpleja, y esto hizo que mucha gente comenzara a seguirlo. Ya vimos que por los milagros, Mateo 22, versículo 17, encontramos que también Jesús tenía una sabiduría que iba mucho más allá de lo que la mente humana podría realizar. Versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, ¿qué les pasó? Se maravillaron, y dejándole se fueron. Fue increíble, impactante la manera como lo querían tentar, y él sabiamente les dice: ¿de quién es la moneda? Bueno, dale al César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. Detrás de esa sabiduría había mucha gente que lo estaba escuchando. Gente que comenzó a despertar en sus vidas la inquietud de quién es este hombre que comienza a hablar de esa manera. En Juan capítulo 6, no lo busque, encontramos como Jesús da de comer a la multitud, su provisión. En Mateo 9:8 encontramos cómo Él sana las enfermedades, versículo 8, Mateo 9:8. En Juan 8:46 encontramos su pureza, que es innegable, su santidad, que nunca se encontró pecado en Él. Encontramos en Mateo 9:33 que aún los demonios se sujetaron a Él. Encontramos que su postura en Mateo 27:14, que la misma naturaleza se sujetaba a Él, y que más allá desafiaba todo lo que encontraba en ese momento Jesús. Vamos a Juan 3:19. Porque después de todo lo que hemos visto, algunos ejemplos que ustedes buscaron y que yo les compartía, llegó algo importante al grupo de gente que vivió en el tiempo de Jesucristo. Dice Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí luz hace referencia a Jesucristo.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas. Eso es triste, que sabiendo que Jesús representaba la luz, ¿en qué sentido? En entender cuál es la razón por la cual venimos a la tierra, cuál es nuestro propósito. Dice el texto que la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que Jesús les hable a la gente le gusta más su pecado. A pesar de que Dios nos diga esta tarde en qué estamos mal, muchos dicen, a mí me gusta estar ahí. Y eso es lo triste, que a la gente así le pasa. Jesús vino a darnos luz y la gente ama más su pecado. Hay gente que tiene problemas y Jesús quiere darle una respuesta a esos problemas y la gente dice, no, yo quiero mi problema. Quiero salir de aquí de la iglesia con mi problema, no quiero la solución. No solamente para los de afuera, con los de la iglesia. Jesús quiere ser la luz a tu vida, a tu hogar, a la mía. Pero a veces con nuestra conducta y con nuestra actitud decimos, sí, ¿sabes qué, Señor? Quizás es cierto lo que tú me dices, pero yo quiero irme a mi casa con mi problema, con mi frustración, con mi pecado. Es lo que dice Juan 3:19. La gente realmente nunca entendió lo que Jesús quería mostrarles. Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Aquí va a la tierra donde Jesús nació. Pregunta, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, ¿de qué? De la incredulidad de ellos. ¿Sabe que uno de los peores pecados del hombre es la incredulidad? El no creerle a Dios. Eso es triste. Que la gente no creyó, versículo concluye el 6, y recorría las aldeas de alrededor, haciendo ¿qué? Enseñando. Siempre Jesús estuvo enseñando y esta tarde va a enseñarnos a nosotros. Era una breve introducción. Ahora sí vamos a ir al texto, Mateo 8:16. Vimos entonces diferentes lugares y maneras y formas como Jesús comenzó a hacer milagros. Obviamente mucha gente estuvo a la expectativa al ver cómo esto se fue dando. Dice el 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Significa, y muchos teólogos dicen que durante el transcurso de ese día, sanó al leproso de Mateo 8:1, sanó al siervo del centurión, Mateo 8:5, y luego encontramos a la suegra de Pedro, en el mismo día, hace los 3 milagros. Dice el texto, cuando llegó la noche de ese mismo día, imagínense, trajeron a él muchos enfermos. Y esto nos habla de una gran necesidad. Había mucha necesidad en el tiempo de Jesucristo. Le trajeron los enfermos. Y esto nos habla que la gente comenzó a asombrarse de la autoridad de Jesucristo. Dice que le llevaron muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Con qué, hermanos? No le sopló, como muchos soplan. O le pegan en la frente para que se caigan, como mucha gente que malinterpreta los milagros. No los hizo que vomitaran, tampoco. Usted lo lee así. ¿Con qué lo hizo? Con la palabra. Esto es muy importante, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que aprender a discernir cuando las cosas se están moviendo dentro del área de Dios. Hoy, desafortunadamente, porque no hay una enseñanza de acuerdo, apegada a la Biblia, se hace cualquier distorsión. No nos puso a reír, como muchos por ahí proliferan, con la risa santa, para que se sanaran.
Dice que fue con su palabra. Ahí mismo, en Mateo 14:13. Vamos a una cita. Esto es muy importante, hermanos. Dice que sanó a todos. Mateo 14:13. Y cuando dice la Biblia que sanó a todos, no importaba si la enfermedad era una enfermedad espiritual, si era una enfermedad de posesión de demonios, si era una enfermedad física o del corazón o de paraplegia o qué sé yo. Dice la Biblia que Él sanó a todos los endemoniados, sin importar cuál fuere su necesidad. Dice Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí encontramos un pasaje donde Jesús se va a la barca para tener un tiempo a solas con el Padre, para estar en comunión con el Padre, pero cuando la gente lo escucha, ¿qué hace la gente, hermanos? Lo sigue. Era un fenómeno Jesús, como lo es hoy. Mucha gente lo sigue para enriquecerse sus bolsillos. Mucha gente lo sigue por los milagros. Esto no es nuevo. Esta tarde lo que Dios quiere enseñarnos es cuál es la motivación por la cual el hombre se acerca a Dios. ¿Por qué usted ha venido a Cristo? ¿Qué significa Jesús en su vida? ¿Es una motivación real o es una motivación que tiene detrás otra expectativa? Dice el 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Hoy cuando los predicadores ven la multitud, no tienen compasión. Les quitan sin escrúpulos el dinero. Es muy distinto. Jesús cuando vio la gente enferma, la necesidad, los rostros encajados de problemas, de enfermedades, Él los vio con qué, hermanos? Compasión. Hoy no lo vemos así. Hoy la gente ve a las multitudes y dice, son 100, 200, 300, son una ofrenda de 5,000 pesos. Es muy distinto. Ahora, ¿por qué sucede lo que sucede hoy? Porque hay alguien que corrompe la palabra y otro que sigue la corrupción. Porque si hubiera una iglesia que tuviera discernimiento de Dios, cuando alguien venga a pedirles, le diría no. ¿Por qué? Jesús nunca nos vio como símbolo de pesos, sino más bien, ¿cómo nos ve, hermanos? Con compasión. ¿Cómo cree que Jesús vio al joven Jorge Hernández? Con compasión. Al señor Julio, con compasión. Y Jesús nos ve así, dice el texto, y tuvo compasión de ellos. Y cuando tuvo compasión, no solamente los vio, ¿qué hizo? Los sanó. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si vemos a Jesús, que no solamente los miró con compasión, sino que al verlos con compasión, los sanó. Ese es el Cristo de la Biblia. Un Cristo que nos ve con compasión, pero que no se queda solamente mirándonos, sino que Él quiere sanarnos. El problema es de que la luz, pero el problema, es de que la gente prefiere más las tinieblas que la luz. Quieren su problema mejor. Tristemente. Lucas 5:17. Entonces encontramos que cuando Jesús llega a la gente con Él, Él los ve con compasión. Tuvo compasión de los enfermos y los sanó. No vemos aquí que Jesús puso límites, no sabemos cuánta gente, pero los que llegaron ese día recibieron sanidad. Lucas 5:17, aconteció un día que Él estaba enseñando una vez más, y esto nos da otro principio. Cuando Jesús llevaba a cabo un milagro, no comenzaba a perifonear. Él comenzaba haciendo ¿qué? Enseñar su palabra. Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Fíjese, es un fenómeno Jesucristo, de las aldeas venían. Ahora no solamente venían la gente, también estaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Esto era increíble.
Y dice que llegaron y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? No estaba para sacar provecho de eso. No estaba para ir, para decir, a ver, vamos a cobrar la entrada. A ver, Mateo, vamos a cerrar aquí y a cobrar por tarifa. No, el poder de Dios es para sanar a aquellos que están enfermos. Dice la Biblia que y el poder del Señor estaba con él para sanar. No para hacer un espectáculo. Tristemente, al no conocer la Biblia, al no leerla, por eso es que Enlace está rico. Pero el propósito de Jesús era sanar. Isaías 53:4. Isaías 53:4. Vaya buscándolo con su Biblia. Ahora, vamos a ver por qué Jesús sanó. ¿Por qué Jesús liberó? ¿Por qué Jesús hizo tantos milagros? Lo encontramos en Isaías 53:4, pero también encontramos la respuesta en Mateo 8:17. ¿Lo tiene a la par, de manera paralela? Leemos primero Mateo 8:17, que es la respuesta por la cual Jesús hace sanidades. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Isaías 53:4, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a ver qué significa. Primero se cumple una profecía que está en Isaías 53:4. ¿Ya lo tiene? Ciertamente, de manera verdadera, indiscutiblemente, dice otra versión, llevó él, Cristo, Jesús, el Mesías, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por nuestros qué? Por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, lo que le correspondía recibir a usted y a mí, Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una de las cosas que el Mesías es que iba a hacerle frente a la enfermedad, y la enfermedad, y vemos que Jesús lo hizo así. Escuchamos aquí cómo Jesús en esta profecía establece que Él vendría y enfrentaría la enfermedad, no una enfermedad, toda la enfermedad. Y sabe que, hermanos, no solamente la enfermedad como síntoma, porque todo lo que padecemos como seres humanos, enfermedades de cualquier índole, solo son síntomas. ¿Sabe cuál es la raíz de la enfermedad que el ser humano vive? Es el pecado. El origen de cualquier enfermedad, cualquiera que usted mencione, tiene su origen en el pecado. Porque el hombre nace siempre buscando el mal. Y usted dirá, pastor, y la gente que nace así es resultado del mismo pecado. Vamos a entenderlo un poco más, vamos a buscar algunas citas. Primera de Pedro 2:24. ¿Sabe que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él no solamente murió por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades, sino que murió por nuestro pecado? El Evangelio es buenas nuevas, sobre el perdón de pecados. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, no le está diciendo, Dios, sáname. No, Dios perdona mis pecados. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros, ¿qué dice? No llevó nuestras enfermedades. La enfermedad es un síntoma del pecado. Cuando alguien tiene un problema en su vida y quiere sanidad,
Si no le quita el pecado a través de la salvación, la gente se va con su enfermedad, con su síntoma, hermano. Dice el texto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué pasará, hermanos? Vivamos a la justicia. ¿Sabe qué es lo que significa Jesús en la cruz? Significa que Él cargó todos nuestros pecados. Cuando usted lo veía en la cruz, desfigurado, sangrado, golpeado, eso es lo que hace el pecado. Ese era tu lugar y ese era el mío, pero Él lo llevó por nosotros. Dice el apóstol Pedro, concluye, y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice? Sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice Isaías 53, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí Pedro lo que está hablando es de una sanidad primero espiritual. Si no hay una sanidad espiritual del pecado, lo demás se mantiene. Cuando usted está enfermo y va con el doctor, y va con fiebre, con dolor de cabeza, ¿quiere que le quite el dolor de cabeza o que le quite la infección, hermano? Pues la infección. Porque le puede dar por ahí una pastilla para dolor de cabeza, pero después de que le pase el efecto, ¿qué le pasa? Otra vez tiene el síntoma. El asunto no es quitar el síntoma, sino quitar la raíz. Y cuando aquí Pedro dice que Él llevó nuestros pecados, ahora somos sanados. Y ahora ya no somos como ovejas descarriadas. Bueno, algunos sí, porque todavía no han entregado su vida a Cristo. Y ahora dice que Él es nuestro pastor y es obispo de nuestras, ¿qué dice, hermanos? Almas. Vamos a regresar al texto, a Mateo 8:18. Vamos a ir concluyendo. Y terminamos el próximo martes, si Dios nos lo permite. Entonces encontramos que la respuesta de la razón de los milagros de Jesús y que sanaba a la gente, primero se cumple Isaías 53, segundo, nos habla de que Él no solo quitó el síntoma, quitó la raíz, que es el pecado. Por eso es de que ahora todos los que venimos a Cristo nos limpia y nos sana espiritualmente en Cristo Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó, dice, pasar al otro lado. 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. De seguro cuando vio que todo lo que estaba pasando, dice, pues de aquí soy. Hace milagros, vamos a ver cómo le sacamos negocio. Dice la Biblia que era un escriba. Y un escriba era una de las autoridades de la ley de Moisés. La función de ellos era sancionar a aquel que no vivía lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los escribas eran hombres calificados como autoridades para enseñar la ley de Moisés. Eran unas grandes personas educadas intelectualmente hablando. No era cualquier persona la que llegó a Jesús y le dice, te seguiré, maestro. Y esto nos lleva a revisar cuál fue la motivación de este escriba. La palabra maestro ahí, didáskolos en el griego, maestro. Y dice el versículo 20, Jesús le contesta la motivación de este escriba. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto, hermanos? Es un proverbio de aquel entonces, así se maneja. Que este proverbio significa y habla de las comodidades básicas de la vida, pero de los animales. Cuando Jesús le contesta, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, está hablando de un proverbio que habla de las comodidades básicas de los animales salvajes. Y Jesús dice, estos animales tienen comodidades que yo no tengo. Esto le impactó a este hombre. Esto le impactó.
Porque cuando él escucha de que con Jesús no iba a encontrar una fuente para enriquecerse, si usted lee el siguiente versículo de Mateo 8:21, este escriba ya no aparece ahí, se esfumó. ¿Y qué significa? Que seguir a Jesús no implica comodidades, no implica que no va a haber problemas. Muchos siguen a Jesús y cuando ven los problemas se regresan y nunca más regresan. Seguir a Jesús implica un compromiso, con o sin problemas, con o sin deseos. Este joven nunca más aparece en la Biblia. Si usted busca en Lucas tampoco lo encuentra, en Marcos tampoco lo encuentra. Y esto nos habla de que este hombre, al escuchar las palabras de Jesús, su motivación no era genuina, porque no le gustó el no encontrar comodidades básicas. Vamos a ponernos de pie, con su Biblia en mano, Lucas 8:11. En adelante. Nos habla aquí Lucas, interpreta las parábolas o la parábola del sembrador. ¿Ya lo tiene? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué quita? La palabra, para que no crean y se salven. Los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. ¿Cómo la reciben? Con gozo. Esto es maravilloso, dicen lo de Dios. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por algún tiempo. Hay que ir van solamente al templo cada medio año, cada año. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué les pasa? Se aparta. Como le pasó a este joven que, Jesús, yo te quiero seguir. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes o por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan, ¿qué dice? Y de estos hay muchos. Alguien me decía, bueno, pastor, ¿por qué usted no va a visitar a aquellos que no vienen? Lo hacemos cuando Dios pone en nuestro corazón. El asunto es que ellos también tienen que darse cuenta que el que los llamó es Cristo Jesús. Y la pregunta también es, ¿dónde, cayó la palabra en ese corazón? Concluye el 15. Mas los que cayeron, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Retenerla. Y retener implica escuchar, obedecer y mantenerse. Y Dios quiera que todos aquí seamos de ese grupo. Amén. Y concluye el texto 15, y dan fruto con perseverancia. ¿Con qué, hermanos? Y este es mi anhelo con usted como iglesia. Cierre sus ojos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Cuando leemos tu palabra, Señor, nos desnudas y nos llevas a que reflexionemos cuál es la motivación por la cual nosotros estamos cerca de ti. Es por la salvación, es porque te amamos. Señor, que esa sea en cada uno de tus hijos en este lugar la razón por la cual se acercaron a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres ese Dios y ese Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias por tu palabra, Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermano.